Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, no temo, yo confío, tú estás conmigo. Si caigo, me pierdo, vienes a buscarme. Me olvidas, me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Del Centro Cristiano La Puerta Abierta le damos la más cordial bienvenida a nuestra transmisión semanal. Hoy continuamos la serie Emmanuel, Dios
con nosotros. Y estudiaremos el tercer propósito de la venida del Mesías al reconciliarnos con Dios. Acompañemos al pastor Hiram Harris con el mensaje La paz de Dios. Una vez más, bienvenidos. Bienvenidos a nuestra transmisión semanal. Qué alegría poder nuevamente encontrarnos y permitir que la palabra del Señor nos hable en un tiempo muy especial, el mejor mes, siempre decimos, del año, cerca a la celebración de un evento que marca la vida del creyente y que se disfruta durante todo el año. De hecho, el cristiano vive en reconocimiento del nacimiento de Jesús, de la obra, muerte y resurrección del Señor durante todo el año, y es motivo de gran alegría reconocer quién es Jesús, su obra salvadora y su presencia continua en nosotros. Hoy continuamos la serie Emmanuel, Dios con nosotros, y hoy hablaremos sobre el tercer beneficio que trajo la venida de Jesús, y hablaremos hoy acerca del regalo de la paz. Hablaremos de la paz de Dios por medio de Jesús. Y les invito a que me acompañen en sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versos del 1 al 7, cuando se presenta la promesa del nacimiento de Jesús en un momento muy importante de la historia. El profeta Isaías anuncia la llegada del Salvador 700 años antes de Cristo, en medio de una situación muy especial, similar a la que se vivió luego en el tiempo de Jesús 700 años después, y muy similar a la situación que vivimos todos nosotros, el mundo entero, al día de hoy. Antes de iniciar esta mañana, ¿qué tal si oramos y pedimos que el Señor bendiga este tiempo, que el Espíritu Santo tome la palabra y hable a nuestras vidas? Señor, gracias por esta oportunidad. Pedimos que tu palabra hoy hable a nuestros corazones, a nuestra mente, que ella produzca el efecto para lo cual ha sido enviada y hoy día será presentada. En el nombre de Jesús, amén. El libro de Isaías presenta un cuadro muy interesante en la promesa que se dirige en primer lugar a dos ciudades principales en Galilea, Zabulón y Neftalí, lugar donde residiría el Cristo prometido que traería luz a los gentiles y que de hecho tenía historias similares a la que se presentan 700 años después en Judá, y muy similar a los tiempos que vivimos. El tiempo en que fue dada la profecía, Zabulón y Neftalí habían sido dominadas por los asirios. Habían experimentado ocupación, tiempos difíciles, y es en este contexto que el profeta Isaías da el anuncio de una buena noticia. De hecho, la esencia de cada uno de los mensajes de este mes y de esta serie tiene que ver con las buenas noticias de Dios en medio de los tiempos difíciles que vivimos. Si me acompañan, voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, Isaías capítulo 9, dice de la siguiente manera: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en obscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz.
Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Un anuncio profético que habla acerca de mejores días y mejores tiempos que iba a llegar a esa tierra. ¿Y cuál es la razón de ese cambio de la desesperanza a la esperanza, de la oscuridad a la luz? El profeta lo sigue declarando en los versos 6 y 7. La razón específica, la llegada del Mesías. Porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El profeta ofrece un cuádruple nombre y atributos del Mesías, quien nacería para reinar para siempre. De estos 4 nombres, atributos, repito, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En esta mañana vamos a hablar específicamente acerca de la cualidad del Mesías como el príncipe de paz, que produce la reconciliación entre Dios y los hombres y posteriormente, como resultado, también la reconciliación entre cada una de las personas que reciben el regalo de Jesús. Es importante entender una realidad acerca del reino anunciado del Mesías. Será un reino caracterizado por paz, que se va a evidenciar en varias cualidades. Entre ellas, traerá sanidad, traerá bienestar, traerá prosperidad, traerá felicidad y traerá el cese de la amistad. En una ocasión hablamos acerca de la paz que el Señor nos da, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esta mañana es importante entender cómo se puede entender la palabra paz desde la perspectiva tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Cuando nos remitimos al Antiguo Testamento, la palabra hebrea para paz es la palabra shalom. Y en el Nuevo Testamento, la palabra griega que se usa para paz es la palabra eirene. El significado más básico de la palabra shalom es hablar de algo que está completo, que es total y que no le falta absolutamente nada. La palabra nos puede llevar a pensar en una piedra que tiene una forma completa, perfecta y sin grietas. Y miraremos algunos usos en el Antiguo Testamento que hablan acerca de la condición de paz o el término shalom usado en diferentes escenarios. Cuando pensamos en shalom, podemos hablar de una superficie muy compleja, compuesta de piezas, pero que cada una de sus piezas está en un estado de integridad. Por ejemplo, cuando Job revisaba sus tiendas de campaña y sus propiedades, al contar su rebaño y no faltar ningún animal en su rebaño, podía usar la palabra: mis bienes están en un estado de integridad. Mis bienes están completos, no falta ninguno. Cuando David es enviado por su padre a visitar a sus hermanos y conocer sobre la condición de sus hermanos en el campo de batalla, él se acerca para preguntar cómo está su shalom, cómo está su estado de bienestar.
Cuando entendemos que la vida misma puede ser mirada o entendida como un conjunto de áreas o de escenarios o de elementos que forman la vida, la podemos mirar también como conformada por partes móviles, relaciones, situaciones, y cuando alguna de estas áreas, partes, situaciones o relaciones falta o está desalineada, podemos decir que el estado de integridad se ha roto, el estado de integridad se ha fraccionado, el estado ha sido cambiado y se puede hablar o pensar que un estado así refleja una vida que no está completa, una vida que tiene que ser restaurada. ¿Por qué es importante entender el sentido y el alcance de esta palabra, la palabra paz, la palabra shalom, el día de hoy? Porque todos somos conscientes que si miramos la vida como una gran piedra extendida, debemos aceptar que al presente hay muchas grietas en muchas vidas. Hay muchos escenarios donde hay fracturas, donde hay rupturas, donde hay ausencias. Esta temporada, este año, de manera muy fuerte, hemos experimentado vacíos, hemos experimentado situaciones personales difíciles, familiares, incluso sociales. Algo nos está faltando. Hay personas que ya no están. Hemos estado de manera generalizada en tiempos de disminución, ya sea por crisis que venían andando de tiempo atrás sin resolverse, y este año se ha producido en muchos casos fuertes rupturas, y en otras aquellas crisis que han surgido en este año sin que las esperásemos, sino que de pronto asaltaron y llegaron a nuestras vidas. Así podemos hacer un recuento de personas, de familias, del estado social del país, e inclusive hablar también de las naciones. Estamos en tiempos de disminución generalizada. Si pensamos un poco sobre el concepto de la palabra paz, usándola ahora como un verbo, vamos a entender que el Mesías fue anunciado por el profeta con la asignación de traer literalmente restauración. Vino el anuncio de un tiempo mejor, vino el anuncio de un momento de iluminación, de libertad, de canto, de júbilo a una tierra que estaba en obscuridad. La tierra que está en angustia, a ella se le anuncia la venida del Mesías. Así que de modo que el término shalom nos da la idea de llevar a término algo que no había sido completado. Así el rey Salomón, cuando finaliza el templo, cuando dedica el templo, lo lleva a término, lo lleva a finalización. Esto da la idea de algo que tiene que ser acabado, restaurado, volverlo de forma total, de manera integral. Y esto en sí representa acción y representa una muy buena noticia. En las relaciones interpersonales, en el Antiguo Testamento, cuando un animal dañaba accidentalmente el campo del vecino, la norma era sacrificar al animal y darle un reembolso completo por su pérdida. Se habla de restaurar aquello y volverlo a su integridad. Lo mismo ocurre en términos de relaciones humanas.
Cuando el libro de Proverbios habla acerca de paz, está hablando de reconciliar, hablando de sanar una relación rota. En otras palabras, traer el shalom. Aquí hago una pausa y oro que el Espíritu Santo empiece a hablar de nuestras vidas y a señalarnos áreas en nosotros que no están en paz. Relaciones personales, relaciones familiares que no están en paz. La venida de Jesús, la celebración de su llegada, el momento en que irrumpe en la historia de la humanidad con el propósito de traer salvación, traer liberación, traer restauración, el propósito de traer paz a los hombres, es el sentido adecuado, correcto de lo que celebramos en esta temporada. Cuando reinos rivales en términos políticos y diferencias por territorios y por valores o por sistemas, cuando se piensa en el shalom entre los pueblos, hablamos no solamente de dejar de luchar, sino también se habla de comenzar a trabajar juntos en beneficio de los demás. Por eso no solamente basta un dejar de agredirse mutuamente. Ya nadie habla mal, ya nadie dice nada, no se sabe lo que está pensando o haciendo la contraparte. No solamente se habla de dejar de luchar, sino cuando hablamos del shalom, de la paz, de la restauración, es ponernos de acuerdo para juntos trabajar y procurar que no solamente las partes involucradas, sino que todos los demás que dependen del shalom entre dos pueblos, dos personas, dos familias, puedan hacer lo que corresponde para que muchos sean beneficiados. Pero sabes que la humanidad, el ser humano, no tiene la capacidad, no tiene la fuerza, no tiene el recurso para lograr que el shalom, que la integridad, que la restauración total vuelva nuevamente. Por eso, el propósito del Mesías, el Salvador, para restaurar desde el corazón del hombre su comunión con Dios y luego restaurar la relación entre las personas. El Nuevo Testamento nos presenta una idea distinta en la misma línea cuando hablamos de paz. Cuando Jesús fue anunciado, su llegada traería paz. Los ángeles, libro de Lucas capítulo 2, verso 10 en adelante, los ángeles que hicieron el anuncio a los pastores que en el campo se sintieron aterrados, llenos de miedo por la aparición celestial, la primera palabra que ellos reciben fue: no tengan miedo. Les traigo buenas noticias. Y miren qué interesante, no solamente a ellos, le traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, que había sido anunciado 700 años antes, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Ese fue el canto de los ángeles. Y la multitud angelical que, alabando a Dios, decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Una expresión dice: la gente no puede estar en paz entre sí hasta que no estén en paz con Dios. El libro de Juan, capítulo 14, verso 27, Jesús usa la palabra eirene, la palabra paz, para ofrecer paz a los demás. Como cuando le dijo a los seguidores: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El mundo, cuando habla de paz, habla solamente de simbolismos, formalismos que no llegan a trascender y a tener el alcance completo e integral que la paz de Dios produce en el corazón de los hombres. Jesús dijo: les doy de mi paz, y esta paz no se parece en nada a la paz que da el mundo, porque la paz que da Dios es una paz que empieza en tu corazón, acalla la angustia del hombre, silencia las dudas, levanta el espíritu, alienta el ánimo, levanta la mirada para mirar nuevamente y sentir una fuerza interior que viene de la gracia de Dios y hace que los hombres puedan levantarse y caminar ahora delante de Dios y luego en paz delante de los hombres, siendo llevados por Dios a un lugar de plenitud, a un lugar de restauración. Los apóstoles afirmaron que esto es posible porque Jesús hizo la paz entre aquellos hombres que estaban enemistados con Dios cuando Dios envía a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y luego al tercer día resucita con poder en medio de la muerte. Dice el texto en Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Esta idea de la paz, esta idea de reconciliación, nos lleva a entender el efecto restaurador, la restauración a la integridad de la relación rota entre los hombres y Dios. Es por eso que en el libro de Romanos el apóstol Pablo usa la expresión paz como el efecto de la obra de Cristo justificándonos delante de Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puede pensar o anotar la palabra: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hacer una aclaración aquí. Hay dos conceptos distintos cuando se habla acerca de paz. Romanos habla de paz para con Dios y también el Nuevo Testamento usa la expresión la paz de Dios. La paz para con Dios se refiere cuando en nuestras propias vidas, nuestras cuentas con Dios están arregladas. ¿Cómo es posible esto? Al momento en que recibimos perdón de pecados, luego de habernos arrepentido, de haberle fallado a Dios y creerle a Él como el Salvador que murió por nosotros en la cruz y hacerle a Él el Señor de nuestra vida, estamos en paz para con Dios, libres de culpa, libres de la sanción de la muerte eterna, todo esto por medio de la fe en Cristo Jesús. Y luego el otro concepto, la paz de Dios, se va a evidenciar como una consecuencia de tener paz para con Dios. Luego podemos caminar en la paz de Dios, vivir en la paz de Dios, enfrentar en las circunstancias adversas de la vida en la paz de Dios, y podemos ser hombres y mujeres pacificadores, porque la vida de Cristo abunda en nosotros. Estas dos ideas, paz para con Dios, implica mi rendición, implica mi arrepentimiento
mi reconocer mis fallas, mis pecados delante de Dios, para luego recibir el don y el regalo del perdón, de la salvación y de la vida eterna. Y luego también me llama y me invita a esta nueva condición a que yo camine en el orden, en la vida y en el gozo de Dios. Así que esta paz implica trabajo, porque no es solamente la ausencia del conflicto, no, implica tomar aquello que está roto, implica tomar aquello que fue dañado y llevarlo y volverlo a la integridad, ya sea en nuestras vidas, nuestras relaciones o nuestro mundo. Por eso, al estar en paz para con Dios, luego podemos nosotros, sobre esa nueva condición y relación con Dios, trabajar en nuestra paz con todas las personas. Hoy estamos como en los tiempos de las ciudades de Neftalí y Zabulón. Estamos como en los tiempos cuando nació Jesús. El primer grupo estaba bajo el sometimiento de Siria. Cuando nace el Mesías hay ocupación romana. Hay ocupaciones de fuerzas externas. Hay ocupaciones de imperios. Hoy, la temporada que vivimos es una temporada sometida a ocupación, a imperios. Imperio de dolor, imperio de enfermedades, imperio de muerte que empujan, imperio de la corrupción. Todo ello habla de conflictos externos. Jesús había dicho, no se turbe vuestro corazón. Él habló de tiempos difíciles, pero habló de que tuviésemos confianza, seguridad, porque Él había vencido el mundo. Y aquí cobra un sentido muy importante la celebración de estas fiestas, que va más allá de sonidos, colores, presentes. Recuperar el verdadero significado de lo que celebramos en esta fecha representa el mejor regalo si logramos capturar el propósito para el cual Jesús, Dios se hizo carne, el Dios hombre habitó y caminó en medio de nosotros para mostrarnos el camino a Dios, el camino al Padre. Y la realidad es que estos conflictos externos, como mencioné, implican que nuestras respuestas a ello, sin Dios, nos lleva a vivir rotos por dentro. Y en otras palabras, estar incompletos. ¿Recuerdan el gran lienzo o la gran muralla de piedra fracturada con grietas que representan nuestros dolores, quebrantos, ansiedades, lo que se está viviendo hoy día a día, similar a lo que vivía la tierra de Neftalí y Zabulón cuando llegó la promesa? No habrá para siempre oscuridad. Vendrá la luz del mundo. Y el pueblo que andaba en tinieblas verá el resplandor de la gloria de Dios. Pero lo hermoso es que tenemos esa misma promesa hoy, 2020, alcanzándonos a nosotros aquí en esta hermosa y bella nación. Ya no habrá para siempre oscuridad. Él será la luz. El pueblo que anda en tinieblas, la luz les resplandecerá. El shalom de Dios, la paz de Dios en Jesús
está en medio de nosotros. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Cuando hablamos del reino del Mesías, hablamos de un reino caracterizado por la paz, el shalom de Dios, y que incluye en su reino bienestar, sanidad física, emocional, prosperidad, por cuanto nuestras necesidades en Él son suplidas, son cubiertas. Hay felicidad, un sentido de plenitud, hay cese de la enemistad, la principal, cese de la enemistad entre Dios y los hombres, y como consecuencia de ello, la oportunidad del cese de la enemistad entre personas. Qué mejor regalo, qué mejor anuncio hoy. Recordar la promesa, recordar la obra, recordar la manera en que Dios envía a su Hijo para salvarnos, para restaurarnos, para volvernos a la integridad, volvernos a nuestro estado completo, volvernos a un corazón que encuentre sentido y satisfacción solamente en Dios. Nuestra oración es que esta temporada navideña sea el tiempo, el momento y el día oportuno para reconciliarnos con Dios y luego reconciliarnos los unos con los otros. Y así como cantaron los ángeles, gloria en las alturas, la declaración de paz a los hombres en la tierra, los hombres, mujeres y niños de buena voluntad, que solamente a través de Él pueden alcanzar el shalom de Dios y una vida de plenitud por medio del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Hoy pedimos que Dios bendiga a cada vida, bendiga a cada familia. Hoy en tiempos de disminución generalizada, es tu presencia la única que puede acallar nuestro dolor, acallar nuestra angustia. Es la esperanza en Jesús, la única, verdadera, fiel y cierta, que puede llevarnos a experimentar la vuelta a la integridad, la vuelta a la plenitud, la vuelta a la restauración de aquello que por causa del pecado el hombre había perdido. Hoy pido que el consuelo de Dios alcance a cada vida que en temporada difícil de disminución generalizada de relaciones, de bienes, de recursos, de seguridades, e inclusive de gente amada, en este tiempo, Dios, el Dios de la restauración, alumbre sus vidas y sus corazones en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Sigue recordando en el transcurso de los días que vienen hacia adelante la declaración que se cumplió en la persona de Jesús. Ya no habrá para siempre oscuridad. Luz resplandecerá sobre ellos. Y todo esto es posible porque un niño nos es nacido, un hijo
nos es dado, y su principado será llevado sobre sus hombros, y su nombre que nos traerá salvación, su nombre implica el Dios que nos trajo la paz, el príncipe de paz. Bendiga tu vida, bendiga tu familia y la obra de tus manos. Que el Señor te bendiga. Feliz Navidad en Cristo Jesús. Si al escuchar este mensaje, usted tomó la decisión de hacer a Jesús su Señor y Salvador personal y le gustaría crecer en su caminar de fe de la mano de Dios, puede contactarnos en nuestras redes sociales que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.